Señores, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia de prisión preventiva en los seguidos en el expediente 319-2022, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria, la misma que despacha quien habla, magistrado Raúl Justiniano Romero. Audiencia programada para el día de hoy, 29 de marzo del 2023 a las 10 horas, llevándose de manera presencial por disposición superior. Se establece el sujeto procesal que la audiencia viene siendo grabada, razón por la cual se le solicita procedan a identificarse para el registro correspondiente. Ministerio Público. Señor magistrado, muy buenos días. Señores abogados de la defensa, muy buenos días. Con todos, muy buenos días. Quien habla, el abogado Jorge Mauro García Juárez, actuando en esta oportunidad como fiscal provincial provisional del segundo despacho del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, con demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Me acompaña en esta oportunidad mi fiscal adjunta provincial de Interconsulta. Doctora. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señores abogados presentes y todos los concurrentes en la sala de audiencia. Mi nombre es Magali del Pilar Ramírez Torres, fiscal adjunta provincial provisional adscrita al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Los datos del domicilio y demás consignados en autos. Muy bien, gracias. La defensa técnica de la señora Lidia Paredes, por favor. Doctor. Buenos días, señor juez. Buenos días, señor representante del Ministerio Público y todos los presentes. Mi nombre es el abogado Jamer Giovanni Chuis Grandes, con registro del Colegio de Abogados de Lima 64958, con la casilla electrónica 30240, correo electrónico legalinnova19@gmail.com, con el número de celular 9401-63024 y los demás datos ya consignados en la sesión pasada. Muy bien. La defensa técnica de los señores David y Walter, doctor. Señoría, buenos días. Señores representantes del Ministerio Público, de igual modo, y a todos los presentes. Soy el doctor José Dionisio Quesnay, defensa técnica de las personas de Walter y David Paredes Navarro, ya con los demás datos consignados en autos en audiencias anteriores. Gracias. En este acto se va a personar la defensa conjunta. A ver, doctora. Buenos días a todos. Mi nombre es Stephanie Solán Ramírez Vázquez, formo parte de la defensa conjunta de David y Walter Paredes Navarro. Y mis demás datos ya están consignados en la acta anterior. Muy bien, gracias. Siguiente especialista, ¿hay un escrito pendiente presentado? Señor magistrado, muy buenos días y con todos los sujetos procesales. Doy cuenta a usted que existe un escrito pendiente con número de ingreso 8572-2023, ingresado el día de hoy a las 12:06 de la madrugada, presentado por la señora Lilia Ulcilda Paredes Navarro. Eso es cuanto informo, señor magistrado. La sumilla de escrito. Con sumilla solicito reprogramación de audiencia de prisión preventiva por recién haber recibido en digital 88 tomos que dieron origen al requerimiento de prisión preventiva. Ya. Muy bien, vamos a por traslado al Ministerio Público en todo caso para su pronunciamiento. Muchísimas gracias, señor magistrado. Sí, por favor. Muy amable, gracias. Gracias. Habiendo tomado lectura de la documentación y el escrito presentado por el señor abogado defensor de la investigada procesada hoy, Lilia Ulcilda Paredes Navarro, en el cual solicita reprogramación de la audiencia por recién haber tomado conocimiento o recién haber recibido en digital 88 tomos que dieron origen al requerimiento de prisión preventiva. Señor magistrado, dos cuestiones de forma. La defensa
que solicita la reprogramación, en principio solicitó a este Ministerio Público mediante escrito ingresado al despacho que dirijo el día de ayer 28 de marzo a las 8 de la mañana solicitando se le curse todo lo actuado, además del apersonamiento a la instancia correspondiente. Asimismo, a la 1:11 de la tarde, reitera su pedido del íntegro de la carpeta fiscal, es decir, con 5 horas de diferencia entre un pedido y el otro, reiterando una solicitud de la copia o de la entrega digital de la carpeta fiscal. Es así, señor magistrado, que a las 17 horas del día de ayer, 28 de marzo, se levantó el acta fiscal de entrega, en el caso 02-2022, que corresponde al requerimiento que hoy debemos debatir, en el cual se le hace entrega a la defensa recurrente de la carpeta digital en sus extremos, 88 tomos que han sido peregrinizados en el acta correspondiente, firmando el señor Sócrates Simón Arturo Coronado Calle, con DNI 45613470, quien fue autorizado por la defensa recurrente para la recepción de los documentos antes mencionados. Eso en primer término, señor, de tal manera que, habiéndonos pedido recién el día de ayer, también recién el día de ayer, nosotros hemos cumplido con entregar los 88 folios, los 88 tomos, señor. No obstante, es menester también traer a colación que en la audiencia anterior se indicó al abogado que podría acercarse a las instancias del Ministerio Público para que ocurriera lo que ha ocurrido, es decir, la entrega de los 88 tomos. Eso por un lado, señor magistrado. Como segundo argumento por parte de este Ministerio Público, el requerimiento de prisión preventiva ha sido debidamente notificado en todos sus anexos y recaudos a la defensa de Lilia Ulcida Paredes Navarro, en tanto y en cuanto lo que se va a debatir el día de hoy en la audiencia de requerimiento de prisión preventiva está ligado únicamente a los elementos de convicción tanto del fumus bonis juris como también del peligrosismo procesal que acompañan a nuestro requerimiento, es decir, los tomos que están hoy presentes en esta audiencia y que también han sido notificados, entendemos, por el Poder Judicial a la defensa de Lilia Ulcida Paredes Navarro, de tal manera que consideramos que no existe asidero alguno. Lo que se va a debatir hoy no es el íntegro de la carpeta fiscal que está obrando en nuestro despacho fiscal, sino se va a debatir y se va a defender por parte de ellos respecto a los elementos de convicción que ya han sido notificados oportunamente por el Poder Judicial y que en todo caso no se atienda el pedido de la defensa y que no se estime la reprogramación de la audiencia, sino más bien que se debata hoy el requerimiento ya presentado por este Ministerio Público. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien. ¿El abogado algo que indicar, doctor? Sí, señor magistrado. Señor magistrado, la defensa al momento que asume es de conocimiento público, que asume con fecha 27 de marzo del 2023. Los tomos, señor magistrado, son 88 tomos y la defensa tiene la información, y es de conocimiento también de nosotros, que si bien es cierto, nos han corrido traslado de la prisión preventiva, que viene a ser el requerimiento más los anexos, pero la requerimiento de prisión preventiva y los anexos no es autónomo, o mejor dicho, no es ajeno a la investigación propiamente dicha. Quiere decir que nace de una investigación, y esta investigación vienen a ser los 88 tomos. Por lo tanto, para poder ejercer una defensa idónea, eficaz y enmarcada en derecho, la defensa tiene que tener conocimiento de los 88 tomos, puesto que de ello, más adelante, se va a esgrimir en audiencia la tesis de la Fiscalía, la antítesis del abogado defensor y su despacho hará la síntesis. Solo para terminar, señor magistrado, al momento de recibir los 88 tomos, por la cantidad de volumen, se me hace imposible poderlo haber leído. Incluso en estos momentos en mi oficina se sigue imprimiendo los tomos, estamos en el tomo número 12. Pero de los tomos, señor magistrado, he obtenido una información. No voy a entrar al fondo, solamente voy a decir que pude apreciar el oficio número 01568-2021 de vivienda, referente justamente a los proyectos de inversión. Entonces,
Esta información, señor magistrado, no me lo han corrido traslado al momento de requerimiento de prisión preventiva, pero sí es necesario para la defensa, puesto que este argumento es muy fuerte para yo poder ingresar y esgrimir todos mis fundamentos al momento de la prisión preventiva. Solo para finalizar, y por tener un ejemplo de que es necesario revisar esos 88 tomos, es que cuando se hace la última integración con el abogado que me presidió, que es el 22 de marzo, dentro de uno de los anexos se tiene la declaración, y lo pongo acá puntual, de fecha 17 de marzo del 2023, del señor Salatiel Marrufo Alcántara. Entonces, quiere decir, si el requerimiento de prisión preventiva, señor juez, fue el 5 de enero del 2023, y en la integración me han sumado una declaración de marzo del 2023, yo entiendo que es una declaración que va a servir para la tesis de la Fiscalía. Es entendible, no me opongo a ello, pero lo que yo necesito también es revisar la información que pueda haber en la carpeta fiscal sobre si esta persona ha realizado otras declaraciones, para yo también poder rebatir esa tesis de la Fiscalía. Es por eso que de manera lógica, respetuosa, y que no se entienda como un acto obstruccionista, sino como mi derecho a la defensa, estar informado, señor juez, y necesito el tiempo prudencial para poder empaparme de toda la información de los 88 tomos. Esos son mis fundamentos, señor magistrado. Señor fiscal. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, voy a empezar por lo último mencionado por la defensa de Lilia Paredes Navarro, en el que hace mención a la declaración de Salatiel Marrufo Alcántara y que sí, efectivamente forma parte de los elementos de convicción sobre la integrancia o presunta integrancia de la señora Lilia Paredes Navarro en la organización criminal que hoy investigamos. Y, señor magistrado, esto ha sido corrido traslado debidamente por el Poder Judicial al abogado de la defensa, de tal manera que puede tomar conocimiento de ello y debatirlo correctamente en esta audiencia de requerimiento de prisión preventiva, de tal manera que no se cae en indefensión alguna. Para este Ministerio Público, señor magistrado, sí ya corresponde o se trasluce o se evidencia actos dilatorios por parte de la defensa de la procesada Lilia Olcida Paredes Navarro al pretender que se reprograme por una cuarta vez una audiencia que debe ya dilucidar la situación jurídica de su defendida. Ello por cuanto, señor magistrado, no es coincidencia, como dijimos en la audiencia anterior, que se produzcan renuncias a último momento, a última hora, antes de realizarse una audiencia pública, lo cual retarda no solamente el accionar del correcto proceder de la Administración de Justicia por parte del Poder Judicial, sino también a este Ministerio Público, por cuanto nosotros necesitamos estar dentro de nuestras acciones de investigación y no estar, digamos, ocupando el tiempo para trasladarnos a una audiencia que finalmente no se produce. En ese sentido, señor magistrado, nosotros consideramos muy respetuosamente que lo que se va a debatir hoy son los elementos de convicción que se han traído hacia su persona, hacia este despacho judicial, y sobre los cuales vamos a ejercer tanto nuestra pretensión como también la pretensión de defensa de la señora procesada Lilia Olcida Paredes Navarro. No encontramos, señor asidero alguno, de que se nos mencione que tenga que conocerse o tenga que verificarse los 88 tomos de la carpeta fiscal máxime. Si, como bien sabemos, señor magistrado, una carpeta fiscal, si bien es cierto, contiene los elementos de convicción, también contiene muchos elementos que son de trámite administrativo, oficios, cargos, etcétera. De tal manera que los elementos de convicción que hemos traído hoy sustentan y soportan claramente nuestra pretensión de requerimiento de prisión preventiva, y sobre ellos debería de enmarcarse la defensa también el pronunciamiento del Poder Judicial. Muchísimas gracias, señor. Muy bien. No ha presentado ningún escrito, tampoco había una. Para efecto de acreditación, la señora Lidia, por favor. Señora Lidia Paredes, prenda su pantalla. Buenos días, señor juez y todos los de la sala. Nombre completo, Mi nombre por favor, señora.
Gracias. ¿Perdón? Nombre completo y DNI. Ok. Mi nombre es Lilia Úlcida Paredes Navarro. Mi DNI 27 37 66 63. Sí, señora, muchas gracias, muy amable. A usted, muchas gracias. David Paredes. ¿Qué tal, señor juez? Muy buenos días con todos. Mi nombre es David Alfonso Paredes Navarro. Mi DNI es 46 17 17 09. Mi dirección es Centro Poblado, Chugur, Aliso, Anguía, Chota, Cajamarca. Gracias. El señor Walter Paredes. Buenos días, señor jueces. Mi nombre es Walter Enrique Paredes Navarro. Mi DNI es 41 08 60 30. Ok, muchas gracias. Vamos a dictar entonces la resolución número 10, dejando constancia que la resolución número 9 respecto a la apelación ya fue materia de resolución y también fue notificada conforme me han informado la especialista a cargo del proceso. Resolución número 10, Lima, 29 de marzo del 2023, atendiendo a lo señalado por las partes y considerando. 1. En la audiencia desarrollada el día 27 de marzo del 2023, los abogados defensores José Dionisio y el abogado Hammer Chus formulan pedido de nulidad del proceso de prisión preventiva, la misma que ha generado la exposición correspondiente, y en el día de hoy también se ha presentado un escrito adicional con el ingreso 8572-2023, donde se está solicitando la reprogramación por parte de la defensa técnica de Lidia Paredes. Sobre el pedido de nulidad se tiene la defensa técnica de Lidia Paredes ha señalado que el sujeto activo del delito, al ingresar a la esfera del derecho penal como investigado, cambia su situación jurídica, variando su calificación de denunciado o procesado, debiendo saberse cuál es la situación jurídica. Esto es, si está con comparecencia simple o con comparecencia con restricciones. También indica que el proceso está formalizado y la situación jurídica de la investigada, en este caso Lidia Paredes, es de comparecencia simple al no tener mandato de detención preliminar ni se ha dictado contra ella mandato de prisión preventiva. Además de ello, refiere que la comparecencia simple puede variarse por la medida de prisión preventiva y que nunca debió de existir la medida de prisión preventiva, sino una de variación de la prisión preventiva. B. La defensa técnica de los investigados Walter y David Paredes hace referencia al requerimiento de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, así como lo resuelto en primera instancia y lo resuelto también en segunda instancia vía apelación, donde se declara la nulidad de la resolución dictada en su oportunidad. Y respecto a la nueva audiencia de de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, hace referencia al desistimiento formulado por el Ministerio Público respecto de los investigados Lidia, Walter y David Paredes, que es materia del pedido de prisión preventiva. Señala que debió el Ministerio Público esperar a que se resuelva el desistimiento antes de presentar la prisión preventiva, ello en la medida que el escrito de prisión preventiva fue presentado el día 5 de enero y la audiencia donde el Ministerio Público se desiste de la comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país es del día 6 de enero, ambos de 2023. También ha dado que ante el desistimiento de la medida de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por parte del Ministerio Público, corresponde a sus patrocinados la medida de comparecencia simple.
También refiere que el Ministerio Público debió pedir la revocatoria de la comparecencia simple por prisión preventiva. C. Respecto a los argumentos señalados por los abogados defensores, el Ministerio Público ha solicitado que se declare infundado el pedido de nulidad, haciendo referencia inicialmente al artículo 84 del nuevo Código Procesal Penal respecto a los recursos dilatorios que formulan los abogados. También hace referencia al primer requerimiento, a la primera audiencia de comparecencia con restricciones, lo resuelto en ella en primera instancia y en segunda instancia, además de la nueva audiencia de comparecencia con restricciones e impedimento de salida, así como el desistimiento posterior que habría formulado la Fiscalía. También hace referencia a que no ha existido desistimiento alguno respecto a la apelación, sino a la pretensión de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. Refiere que está pendiente por definir la situación jurídica de los investigados, habiéndose incrementado el peligro procesal respecto de ellos. Y en cuanto al invocado por el artículo 149 y 150 por uno de los abogados defensores, señala que esta ha sido en forma genérica respecto del pedido de nulidad. Respecto de los antecedentes del presente proceso, tenemos mediante el día 19 de agosto del 2023, el Ministerio Público pone de conocimiento la disposición número 1, esto es la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria en los seguidos contra los investigados Jennifer Paredes y otros por la presunta comisión del delito de organización criminal en agravio del Estado. B. El mismo día, 19 de agosto del 2022, el Ministerio Público formula requerimiento de prisión preventiva en contra de los investigados José Medina y Jennifer Paredes, respecto de los cuales, en segunda instancia, se revocó la medida contra Jennifer Paredes, dictándose comparecencia con restricciones, y en el caso de José Medina se mantuvo lo resuelto en primera instancia, confirmando la prisión preventiva. C. También se tiene que el día 22 de agosto del 2022, el Ministerio Público formula el requerimiento de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, la misma que fue resuelta en su oportunidad, y al haber sido materia de apelación, la Sala Penal de Apelaciones anula dicha resolución, habiéndose programado una nueva audiencia de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para el día 6 de enero del 2023, donde la Fiscalía se desiste respecto al requerimiento señalado en los extremos de Lidia Paredes, Walter Paredes y David Paredes. Y en cuanto a Hugo Espino, solicita que se dicte la medida de comparecencia simple. Y también se tiene que el 5 de enero del 2023 el Ministerio Público formula requerimiento de prisión preventiva en contra de Lilia Paredes, Walter Paredes y David Paredes. Esto último es lo que ha generado el desarrollo de esta audiencia o la convocatoria de esta audiencia, así como el pedido de nulidad por los abogados defensores de los investigados. 3. En cuanto a la norma aplicable para efectos de resolver el pedido de nulidad, se tiene lo previsto en el artículo 286 del Código Procesal Penal, donde se establece respecto a los presupuestos de la comparecencia, señala 1, el juez de la investigación preparatoria dictará mandato de comparecencia simple si el fiscal no solicita prisión preventiva al término del plazo previsto en el artículo 266 del Código Procesal Penal.
Esto es respecto a la detención judicial. Y 2, también lo hará cuando de mediar requerimiento fiscal no concurran los presupuestos materiales previstos en el artículo 268 del mismo cuerpo normativo. Esto debe ser entendido en concordancia con lo previsto en el artículo 271, inciso 4 del Código Procesal Penal, donde se faculta a la Judicatura a dictar una medida distinta a la solicitada por el Ministerio Público. Y B, también se tiene lo previsto en el artículo 279 del citado cuerpo normativo, donde se establece en el inciso 1, si durante la investigación resultaren indicios delictivos fundados de que el imputado en situación de comparecencia está en curso en los supuestos del artículo 268, el juez, a petición del fiscal, podrá dictar auto de prisión preventiva. Esto en concordancia también con el acuerdo plenario, la casación 119-2016, ANCASH, donde se hace una interpretación respecto al artículo 286 y 287 del Código Procesal Penal en cuanto a lo que se entiende por comparecencia, señalando de que ese es un término genérico y que comprende tanto la comparecencia simple como la comparecencia con restricciones. 4. Respecto a lo señalado por las partes para efectos de plantear su nulidad, se tiene A, en principio, respecto a la comparecencia simple que vendrían o en la cual estarían inmersos los hoy investigados, se tiene la casación número 46-2021, Lima, donde en el fundamento 3.3 se hace referencia que al estar recurrente bajo la regulación de una medida de comparecencia simple, esto obedece a que en su momento no concurrieron los presupuestos para dictarse una prisión preventiva. En ese mismo sentido, también el primer juzgado de la investigación preparatoria, en los seguidos en el expediente 141-2017, en el fundamento 5.2, infine, o último párrafo, ha señalado, cuando se formaliza la investigación preparatoria y no se peticiona, de la citada jurisprudencia, se desprende que cuando se formaliza la investigación preparatoria y no se peticiona medida alguna, se entiende de que la medida que despliega todos sus efectos sería la comparecencia simple, al amparo del artículo 286, inciso 1 del Código Procesal Penal. La segunda idea es que si en caso el fiscal no haya peticionado medida alguna de inicio de la investigación preparatoria, debe entenderse que se aplica la comparecencia simple y de requerir una medida alguna debería peticionar la correspondiente variación de la medida de comparecencia simple. En este sentido, se tiene que, respecto de los hechos, materia de cuestionamiento por los abogados defensores, en cuanto a los investigados respecto a los cuales se ha convocado la audiencia para efecto de una medida de prisión preventiva, la formalización habría sido el 19 de agosto de 2022 y el periodo de prisión preventiva sería el 5 de enero del 2023. Por lo que debe entenderse que durante el intervalo de ese tiempo, los investigados han estado con el mandato de comparecencia simple. P, respecto a la situación jurídica de Lidia Paredes, Walter Paredes y David Paredes, se tiene que la Fiscalía ha formalizado investigación el 19 de agosto del 2022. Ha formulado el pedido de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país el 22 de agosto del 2022. Esto es 3 días después. Y el día 6 de enero del 2023
se desiste de su pretensión de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. Por lo que, para efectos legales, al desistirse, este pedido ha quedado como no formulado, entendiéndose que los investigados mantendrían la situación de comparecencia simple al no haberse dictado hasta la fecha ninguna medida que la revoque ni al haber habido una pretensión por la cual se varíe la misma. Dice respecto a la medida a la variación de la medida de coerción personal, se tiene nuevamente el 19 de agosto de 2022 se formaliza investigación preparatoria. El 22 de agosto se pide comparecencia con restricciones. El 6 de enero del 2023 se desiste del requerimiento de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. En este caso, anteriormente, el 1 de enero del 2023, se solicita prisión preventiva contra los investigados Lidia, Walter y David Paredes. En ese sentido, se tiene que, al momento de formalizar investigación preparatoria, el Ministerio Público, respecto de estos 3 investigados, no ha formulado petición alguna respecto de la medida de coerción, ni prisión ni comparecencia, por lo que, estando a las casaciones antes señaladas, se tiene que estas están con el mandato de comparecencia simple, y al haber presentado su pedido de prisión preventiva en forma posterior a la formalización de la investigación, debió de haber solicitado la medida de variación de la comparecencia simple por prisión preventiva. Eso en el entendido de que mantenga dicha postura la Fiscalía. Esto se tiene de acuerdo a lo previsto en la casación 119-2016 ANCASH, donde se hace referencia a que lo que implica la posibilidad de que se varíen tanto la medida de prisión preventiva por comparecencia simple o con restricciones, como la de comparecencia en general por la prisión preventiva, teniendo en ambos casos como exigencia fáctica la variación ulterior de las circunstancias inicialmente apreciadas como consecuencia del aporte de nuevos elementos a la investigación. Y en el punto 2.4 también hace una distinción respecto a lo que es el artículo 286 y 287, señalando que al resultar inadecuada la interpretación restrictiva del referido artículo, que pretende que el mismo solo se refiere a la posibilidad de variación de la comparecencia simple. Al respecto, solo cabe precisar que al referirse dicho artículo al imputado en situación de comparecencia, no hace ninguna distinción entre uno u otro tipo de comparecencia. Esto es comparecencia simple o comparecencias con restricciones. Se utiliza el término de modo general para conglobar a ambos. Y ve al referido artículo. El referido artículo está ubicado sistemáticamente antes del capítulo que refiere a la comparecencia, lo que permite inequívocamente considerar que tal aceptación en situación de comparación refiere indistintamente a la comparecencia, sea simple o con restricciones. Por lo que al criterio de ese despacho, de acuerdo a lo señalado, a la norma y a las casaciones antes invocadas, lo que correspondería es, como se indicara anteriormente, la variación de la medida de comparecencia simple y no haber formulado directamente el requerimiento de prisión preventiva. Por lo que corresponde rechazar el pedido del Ministerio Público y amparar la nulidad formulada por los abogados defensores. 5. No obstante lo señalado en los párrafos anteriores,
Debe dejarse constancia que la presente resolución no es un límite ni un obstáculo para el Ministerio Público para que pueda proceder, de acuerdo a sus atribuciones, a formular los requerimientos que crea conveniente en el modo y forma que prevé la norma. Lo que se está haciendo en este acto solamente es, tomando en consideración las dos casaciones y las normas invocadas, es que el pedido fiscal, de ser correcto, es correcto desde la perspectiva de la Fiscalía, pero en el modo en el cual lo ha solicitado, es decir, teniendo una medida de comparecencia simple los investigados, debe haber solicitado no directamente la prisión preventiva, sino la variación. Y por lo que, en todo caso, debe dejarse constancia de que el Ministerio Público permanece o se deja salvo su derecho para efecto de que proceda de acuerdo a sus atribuciones correspondientes. Por las razones antes señaladas y estando a lo previsto en el artículo 286 y 279 del Código Procesal Penal, se resuelve declarar fundada la nulidad deducida por los abogados de los investigados Lilia, David y Walter Paredes. En consecuencia, se declara improcedente el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público en los seguidos contra Lidia Paredes, Walter Paredes y David Paredes, quienes cuentan con comparecencia simple a la fecha de presentación del requerimiento de prisión preventiva. 2. Dejar a salvo el derecho del Ministerio Público de poder presentar los requerimientos que crea conveniente con arreglo a lo previsto en el nuevo Código Procesal Penal, así como dentro de los alcances de lo regulado en la Ley Orgánica del Ministerio Público. 3. Al escrito número 8572-2023 presentado por la Defensa Técnica de Lidia Paredes, sea lo resuelto. Y 4, que ha notificado en este acto los concurrentes con el dictado de la presente resolución. Señor fiscal, lo resuelto. Muchas gracias, señor magistrado. Interponemos recurso de apelación. Vamos a fundamentarlo en el plazo correspondiente. Bien, gracias. El doctor Hammer Chuis. Conforme, señor juez. El doctor José Dionisio. Igualmente conforme, señor magistrado. Bien, estando lo señalado por las partes, se da por concluida la audiencia. Señores, muy buenos días. Gracias por su participación.